Propicios días a todos y a todas, bienvenido a este nuevo vídeo, en este caso a Hedy Lamarr, vuestra huella de cine, una mujer bastante importante. Bueno, esto viene que resulta que, no sé si hará un año o algo más, se emitió en televisión española un documental sobre Hedy Lamarr, ¿no? La explosiva Hedy Lamarr o algo así. Bueno, no lo vi entero y resulta que, me lo he encontrado en Filming, está completo. Eso sí, en Filming está en inglés subtitulado, y en televisión española, que he ido a ver si todavía estaba en el online, ¿no? En su web de televisión española, pero ya no está. Televisión española lo había doblado y tal, es decir, pero bueno, en fin. No obstante, es igual de interesante este documental, donde Hedy Lamarr tiene una vida totalmente apasionante, de principio a fin. Una mujer que no es ni mucho menos tonta, desde luego. Tenía muchas ideas, era muy inquieta, y la verdad es que muy poco conformista. Con lo cual eso le dio un empuje hacia lo que ella quería hacer, que la verdad es que se labró su vida por sus propios méritos. ¿Qué pasa? Que más allá de lo que Hollywood quería de ella, que no es ni más ni menos que la belleza, sensualidad, y su película que le marcó, una película para ella al final fue Maldita, sin ella saberlo, pues protagonizó el primer desnudo integral del cine, según el documental cuenta así. Creo que es el primero en cine que se hace, y además se simulaba un orgasmo, por lo visto. No es que haya visto una película del año 1933, que no es ninguna tontería. Y a partir de ahí, pues su consideración ha sido bastante superficial en Hollywood. Y Hollywood es, al mismo tiempo, nos da muy buenas películas y muy buenas cosas, pero también es un monstruo, y sobre todo en aquella época, es una época que hay algunos individuos por Hollywood que dan auténtico pavor. De hecho, en el mismo documental nos menciona el tema del médico Felicidad, que iba visitando un poco a los actores, o pedían sus servicios, le ponía una inyección de vitaminas, y que consiguió pues destruir algunas que otras vidas, francamente, porque esas supuestas vitaminas era metanfetamina, que creo que en aquella época era legal. Y pues el tío, mira, prueba estas vitaminas. Y Hedy Lamarr, sin saberlo, pues empezó a tomar. Y según dice el propio documental, que con 2 dosis te enganchas. Es decir, una cosa monstruosa, francamente, de verdad. Es que es para dar miedo. Ese Hollywood con esos personajes por ahí entre medias, telita. Pero aparte de eso, ella ha conseguido ir sobreviviendo, y porque su historia es de supervivencia, básicamente. Ella no procedía de una familia astrohúngara. En aquella época sería Austria y Hungría, astrohúngara. Y su padre era banquero y tal, o sea que no tenía una vida, que no era humilde, ¿no? Sino que tenía una buena vida. Y tenía muchas inquietudes, de hecho, cómo funcionaban las cosas, y cada vez que no entendía cómo funcionaban las cosas le preguntaba a su padre. De hecho, en el documental cuenta cómo iba a Viena con su padre y le contaba cómo funciona el tranvía, cómo funciona tal y el padre pues le iba explicando, pues mira, puesto así, tal, y a través de esas inquietudes infantiles, pues menor de edad, evidentemente, conectaba la ciencia con ella, ¿no? Y ella consiguió hacer una patente, un invento que hoy día todavía se está utilizando, que es un sistema de comunicación de salto de frecuencia, que esto es apasionante también, y que hoy día se usa en Wi-Fi, GPS, en Wi-Fi seguro. Es decir, es una cosa que no se le terminó de reconocer,
fue bastante ignorada, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y todo esto de ese invento venía porque la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, pues la cosa, los nazis iban ascendiendo y tal, y la cosa no iba bien, no pintaba bien en Europa. Todavía Estados Unidos todavía no había entrado en guerra, creo. Y bueno, el tema de los submarinos y tal, y que lanzaban los submarinos pero no daban en el blanco, ¿no? Muchos misiles y tal, pero no. Y ella pues estuvo pensando, digo, tengo que hacer algo. Y a través de una especie de un invento que había, de un mando a distancia que se vendió en la época, pues eso lo cuenta un poco también el documental. Pues basándose un poco en ese sistema, empezó a pensar la manera de hacer que se comunicara por radiofrecuencia con el misil o con el arma correspondiente, para que diera en el blanco, ¿no? Y que el enemigo no lo detectara, ¿no? En aquella época ella era de judía, una cosa que se le obligó a ocultar por parte de la Metro Goldwyn Mayer, por ejemplo. Esa gran productora obligaba a sus actores y actrices a no hablar de sus ideologías religiosas. No podían hablar, lo tenían prohibido. De hecho, lo tuvo que ocultar tanto que ni siquiera sus propios hijos sabían que eran judíos o tenían algún tipo de ascendencia judía. Con lo cual, hasta ese punto llegaba un poco el poder también de Hollywood, ¿no? Ese monstruo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, inventó aquello, consiguió la patente junto a un compositor, intentaron habilitar un poco que eso fuera posible o verosímil, ¿no? Digamos, esa idea que tuvo, pues ya tenían la idea, cómo podía hacerlo, pero en la práctica no tenían los medios para poder hacerlo, no tenía la preparación tampoco, ¿no? Pero aún así tiene su patente y tal. ¿Qué pasa? Que esta patente se la quitó el gobierno de Estados Unidos y bueno, se quedó en la ignorancia completa. Es decir, digamos, el gobierno de Estados Unidos la utilizó para vender bonos de guerra, donde le dijo, mira, en vez de usted de inventar cosas de ingenieros, que para eso están, coja usted y vaya usted a vender bonos de guerra, ¿no? Y bueno, así lo hizo para apoyar un poco bueno, porque Hitler no era precisamente muy bien visto, ¿no? Como todos sabemos, y la cosa era intentar acabar con Hitler sea como sea, ¿no? Y bueno, y generó una cantidad de millones que, según dice el documental, con la inflación era unos 300 millones, lo que generó Hedy Lamarr vendiendo. Pero claro, era una cosa muy superficial, que sí, véndeme un beso, bailes, todo eso estaba muy bien, pero no era lo que ella quería tampoco. Pero bueno, no tenía más remedio debido a que la ignorancia, sociedad machista, pues no la dejaba ser ni la estrella glamurosa de Hedy Lamarr y al mismo tiempo una mujer inteligente. O sea, las dos cosas no podían ser. En esa época era lo que había. Entonces consiguió, y después de utilizarla a Estados Unidos para todo eso, le quitó la patente, porque resulta que era extranjera y no tenía la nacionalidad. O sea, tenía la nacionalidad para vender sus bonos de guerra, pero para inventar algo en su país no tenía nacionalidad. La verdad que fue, y ha tardado mucho en reconocerse, y gracias a un científico de la Marina que le enviaron la patente, porque no podía demostrar que se había desarrollado su invento, se había utilizado mientras tenía vigencia su patente a su nombre, ¿no? Una vez que dejó de estar a su nombre la patente, pues ya lo podía utilizar el ejército norteamericano. Y gracias a un científico que fue honrado y que publicó una carta de agradecimiento a la verdadera inventora de un sistema que él desarrolló, de un sistema de boyas de comunicación de radiofrecuencia, y publicó un agradecimiento a Hedy Lamarr.
Con lo cual, gracias a eso, pues bueno, con el tiempo se le ha reconocido por fin que ella fue la inventora de este sistema de comunicación de salto de frecuencia. El salto de frecuencia era para evitar la intercepción enemiga, porque si tú emites por la misma frecuencia, el enemigo podía hacer interferencia y descolocarlo, pero a ir saltando de frecuencia, pues que el enemigo coincidiera en esa misma frecuencia para bloquearlo era más difícil, con lo cual al final lo estoy explicando un poco a grandes rasgos, no soy ingeniero y ya está. Bueno, el caso es que esta mujer, ya no solo por el impacto que dejó ya en Hollywood, por su belleza y su glamour absoluta, sino ya por como persona histórica, ¿no? Una científica histórica sin tener la preparación, porque tampoco Edison tenía ninguna titulación así de ingeniero y nada por el estilo. Edison inventaba y se le han reconocido perfectamente sus inventos sin ningún tipo de problema. Así que por lo mismo se le tiene que reconocer. Y bueno, y en cuanto a su vida amorosa, pues bueno, para una vez que por lo visto se enamoró de un hombre, pues ese hombre pues salía con otras estrellas de Hollywood y le rompió el corazón, y a partir de ahí, pues bueno, la verdad es que no ha tenido mucha suerte, porque no ha tenido una pareja, digamos, que la pudiera valorar. Entonces, pues realmente como era realmente el diamante en bruto que realmente era. La verdad, una pena. Y bueno, no me voy a enrollar mucho más y ya voy a lanzar ya el trabajo de esta mujer y su filmografía en largometrajes. Chao, chao.